No me pongan por encima de ustedes, ni de nadie, ni de nada, ya que esta es una actitud muy cómoda y perjudicial para sus logros en el sendero del crecimiento espiritual. Nicosia solía repetir esta frase con bastante asiduidad, más allá de las variaciones que hiciera sobre la misma, pero quizá nunca la tomó como cierta. Si extrañaban Hablemos desde la Parapsicología, les doy la bienvenida una vez más y les recomiendo que se pongan cómodos porque tenemos por delante un video bastante largo. Pero arranquemos por cómo empezó todo esto. Desde el anonimato hasta la iluminación, ¿quién fue Nicosia? ¿Qué clase de decisiones tomó? ¿Qué camino fue el que siguió? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cuáles eran verdaderamente sus ambiciones? Eduardo Agustín de Dios Nicosia nació irónicamente un 25 de diciembre de 1946 en Argentina, dentro de una familia para la cual la espiritualidad era un bastión fundamental en sus vidas. Se entrecruzaban prácticas y doctrinas cristianas y católicas con el hinduismo y al mismo tiempo la veneración a los cuasi ancestros, vamos a decirlo así. Incluso la concepción de este hombre, que vamos a abreviar a partir de ahora como Nicosia a secas, fue bastante curiosa. Fue sugerida, fue una concepción sugerida por su tío Eduardo, quien se encontraba en su lecho de muerte, y mandó a llamar a su hermano Agustín y a la pareja de este, Inés, y les sugirió con bastante insistencia que tuvieran un hijo, porque ese hijo, el fruto de esa unión, iba a ser un nuevo Mesías. Obviamente, esta unión se concreta y nace Nicosia como producto de la misma. De su infancia no hay nada muy remarcable, evidentemente se fue empapando de toda la espiritualidad de su familia, del manejo que hacían de la misma, pero no hay ni nada relevante, ni tampoco muchos datos fehacientes sobre los primeros años de su vida. Es a sus jóvenes 18 años, y con todo lo inculcado por su familia, que Nicosia decide adentrarse en el mundo yoguístico y sobre todo en la doctrina hindú. Y se especializó de verdad, tanto así que por sus prácticas, sus estudios, sus varios viajes a la India, fue rebautizado como Swami, y perdón si lo pronuncio mal, Vivekayuktananda. Me lo aprendí de memoria. Estoy teniendo una grabación similar al infierno. ¿Por qué? Por las interrupciones. Autos por todas partes. Y lo digo así para que quede en el video y me ahorro poner todos los autos en el video de qué tal fue el 2024. Te lo digo ahora, qué tal va siendo el 2024. Una porquería. Pero bueno, Vivekayuktananda. Vivekayuktananda. Punto. No sé si fue necesario, pero que fue liberador. Fue liberador. Bajo este cargo honorífico, sus seminarios de yoga y de filosofía hindú, por supuesto que cada vez se hicieron más populares en América Latina y sobre todo en Argentina, ya que él fue el primer Swami del país. Y en su rol de Swami buscaba iniciar a muchos adeptos en este mundo para llevarlos también
a la posición de que se transformasen el día de mañana en swamis. Hasta ahora, el legado divino en él impuesto incluso desde antes de nacer parecía ser cierto. Parecía estar guiándolo y encaminándolo hacia algo cada vez más grande. Era exitoso, era reconocido, era carismático. Era la novedad. Él traía desde Oriente hasta Occidente nuevos enfoques y nuevas respuestas a las eternas preguntas de cualquier individuo, de cualquier persona que quisiera acercarse y tomar sus clases en sus múltiples centros y escuelas, bautizados bajo el nombre de Instituto de Estudios Yogísticos Yuxtewar, nombre que Nicosia tuvo a bien inscribir en el Registro Nacional de Cultos. Aunque bueno, desgraciadamente, desde este organismo del Estado, nadie sospechó nada, porque Nicosia tenía su escuela en tal dirección. Al poco tiempo lo cambiaba a otra, y a otra, y a otra, y a otra. No era algo fijo, no era algo estable. Y viéndolo con el diario del lunes, obviamente uno dice, qué extraño. Sin embargo, esas sospechas, créanme, no estuvieron en su momento. Pero ya vamos a explorar toda esta cronología. No me pongan por encima de ustedes, ni de nadie, ni de nada, ya que esta es una actitud muy cómoda y perjudicial para sus logros en el sendero del crecimiento espiritual. Nicosia solía repetir con bastante asiduidad esta frase, con más o menos variantes. Pero quizá nunca la tomó como cierta. Ya a finales de la década de los 60 y principios de los 70, algo empezó a consolidarse. El éxito estaba bien. ¿Quién se podría quejar de tal cosa? Sin embargo, para Nicosia ya no alcanzaba, ya no significaba lo mismo. Él ya no se veía simplemente como un hombre. Ya estaba más allá de ser el gurú del desarrollo personal y la autoayuda y el yoga y todo. Él ya no se veía como un hombre común. Él se veía como un dios, y como tal, el mundo tenía que adorarlo. Ante la falta de registros, siempre nos quedará la duda de si la doctrina que él tanto predicaba un buen día ya no lo llenó, o si por el contrario todo esto estaba planeado, y él quería ser tratado desde antes como un dios, y buscó toda esta repercusión positiva, esta buena imagen, para poder hacer su sueño realidad. Es en este momento de la historia donde aparece su esposa, Silvia Cristina Capocielo, y la hija biológica de ambos, de muy pocos años de edad, y también dos de sus más fieles camaradas, Sinesio de Jesús Coronado Acuero y Luis Antonio Fanesi, de los cuales ya hablaremos también más adelante. Porque ahora es tiempo de formar un culto en torno a la figura de Nicosia, no con el objetivo de salvar personas o de ayudarlas, sino para enriquecerse tanto como fuera posible, vendiendo para ello fe. El inicio como tal de todo esto acabamos de verlo. Más allá de las dudas que nos surjan, dudas que nunca podrán ser respondidas. Pero vamos a ceñirnos a los hechos que sí fueron comprobados, porque créanme, que superan
cualquier imaginación que estén teniendo en este momento. Considerando la época oscura del país que en aquel entonces iba instalándose, cada vez eran más las personas desesperadas que precisaban un consuelo espiritual. ¿Y a dónde iban? A los centros de yoga del Swami, donde las clases eran dictadas por su séquito, bajo la promesa de un cambio espiritual para estar mejor, de acabar con el dolor, con la angustia, con el sufrimiento, con las privaciones. Todos terminaban creyendo en las palabras del Swami, y antes de que pudieran darse cuenta ya eran parte de esta maquinaria tan retorcida, y antes de que tan siquiera pudieran pensar, ya habían puesto a Nicosia por encima de todo, por encima de sus familias, de sus trabajos, de sus creencias anteriores, en definitiva, por encima de sus propias vidas. Y todo, evidentemente, tiene un precio. Y de eso también vamos a hablar. Lo que importa en este punto es que no perdamos de vista el contexto en el que estamos ahora. Años 70, Argentina, dictadura militar. Nicosia empezando a organizar todas estas actividades, pero también levantando muchas sospechas que evidentemente podían resultar muy, pero muy peligrosas. Entonces, ¿qué hicieron? Como quien diría, un buen día levantaron campamento y casi todos se fueron a Venezuela, donde evidentemente este trabajo de captación de personas continuaba, pero que disfrazaron también de cara al público y de cara a la sociedad, si se quiere, de actividades más normales como una mueblería, una empresa de paisajismo, oficios de los cuales se ocupaban los mismos discípulos de Nicosia. Era una fachada perfecta. Si me prestaron atención, habrán notado que dije casi todos se fueron para Venezuela, porque evidentemente el Swami dejó en Argentina algunos encargados, vamos a decir que algunas semillas para continuar con su plan. Pero no nos vamos a adelantar porque estando en Venezuela, Nicosia un buen día fue encarcelado por ser cómplice del asesinato de una mujer de 28 años, cuyo cuerpo apareció descuartizado. Una vez recuperada su libertad allá por el 1984, Nicosia determinó que lo mejor ya era volver a la Argentina, y lo hizo con casi toda su comitiva, miembros nuevos, miembros antiguos, pero evidentemente no todos ellos. Evidentemente no eligieron una ubicación única en la cual instalarse. Pasaron de un hotel de Mar del Plata a una casa quinta ubicada en el partido bonaerense de Moreno, mientras varios miembros volvían a viajar hacia Venezuela, y todo este movimiento, bastante curioso, se mantuvo hasta 1991, a pesar que unos años antes, en el 1987, ya estaban instalándose en el Sitio Hotel, otro hotel de Mar del Plata, donde permanecieron hasta el final de esta historia. Quiero remarcar que para este entonces, en solo esta ubicación, ya estamos hablando de más o menos 30 personas involucradas. Eso sin contar las sedes menores distribuidas por Argentina y las que estaban también en Venezuela. Todos dispuestos a continuar con la obra de Nicosia. ¿Pero de qué obra estamos hablando?
Acabamos de ver, al menos a grandes rasgos, todo este recorrido temporal, pero lo que más nos interesa conocer era qué pasaba a lo largo de todos estos años, más allá de estos viajes y traslados un tanto sospechosos. Para analizar casos así, evidentemente hay gran cantidad de autores, cada uno con sus criterios, pero hoy y por ahora nos vamos a guiar por Stein y su esquematización en 5 puntos que nos van a ayudar a comprender de una forma ordenada cómo se conforma y cómo funciona una secta. ¿Qué se necesita para ser la cabeza detrás de una secta? Una personalidad con claras tendencias narcisistas y psicopáticas, donde una mitad sea carismáticamente encantadora y la otra totalitaria y destructiva. Nicosia reunía todos estos atributos de manera sorprendente, aunque también hay que admitir que hacía lo típico. Se hizo antes de él, se hace hoy en día. Decir lo que la otra persona quiere escuchar, consolarlo, brindarle esperanza, marcarle un nuevo camino, darle un nuevo propósito a su existencia. Y créeme que si alguien en la posición de Swami te decía que todo lo malo que te pasaba en la vida era porque eras especial, porque estabas preparado para elevarte espiritualmente, porque eras superior al resto, y que por eso el mundo te era tan injusto, le creías. Sin embargo, llegar ante el Swami no era tan fácil. Como les adelanté, las clases estaban siendo dictadas por su séquito: Silvia, Sinesio y Luis, aunque en algún punto se incluye a una nueva persona, Fernando Ezequiel Velázquez, psicólogo recibido que, utilizando sus conocimientos, difundió, entre los demás, las claves para detectar a personas extremadamente vulnerables y que harían lo que sea por cambiar sus vidas. Y fueron estas personas seleccionadas quienes desgraciadamente conocieron a Nicosia, quien con sus encantos y manipulaciones los convencía de que él era el camino. Pero antes de centrarnos en cómo era este proceso de captación y todo lo que devenía, hablemos un poco más de qué era lo que el Swami te decía, cómo era que te endulzaba, qué era lo que te vendía para que creyeras tan ciegamente en él. La gente quedaba encantada con mi papá. Tenía un gran poder de persuasión. Se presentaba como gurú y maestro de yoga. Era sabio, culto y encantador, y todos se referían a él como el gurú, el uno con el todo, el padre de todos. Sus palabras eran un dogma, una verdad que estaba más allá de cualquier tipo de cuestionamiento racional. Para llegar al estado de iluminación que él prometía, había que hacer todo lo que él decía. Estas palabras de su hija reflejan bastante bien esta parte. Claro, tenemos que aclarar que no bastaba para Nicosia, a la hora de convencer, ponerse en ese papel de soy un Swami, una eminencia en yoga, soy esto, soy aquello. No. Porque todo eso te hace Swami. El resultado, la sumatoria, era esa. Un cargo, si se quiere, terrenal. Lo que hacía Nicosia era ensalzarse de otra manera, con cosas que verdaderamente parecen salidas de la ficción. Pero claro, te lo terminabas creyendo.
Recuerdan el tema de su concepción, que el tío muerto, que esto, que aquello, que el Mesías. Bueno, ese es un claro ejemplo. De todo eso, lo único que podemos constatar es que sí, que nació un 25 de diciembre. Pero llegó a decir que sus padres le contaban que él, al nacer, en lugar de llorar como cualquier bebé, lo que hizo fue lanzar de forma gutural un om muy, muy, muy largo. Sí, ya sé lo que están pensando del otro lado, yo también lo pienso. Pero, en situaciones de vulnerabilidad, después de todo, ¿por qué o para qué te mentiría un Swami? Poco a poco fue haciendo de su palabra su ley, ley que imponía a todos los demás. Él era el único que decidía qué, cómo, cuándo, de qué manera, en qué cantidad, en qué momento. Él no era que tenía la última palabra, él tenía la única palabra. Y cuidado con desobedecerlo o cuestionarlo. El destierro, créeme, era el mejor de los castigos. Ya vamos a llegar a todos los otros, a los peores. Pero por ahora, vamos entendiendo que él se movía y creaba en torno a su figura un círculo cerrado, donde básicamente no lo podías desobedecer, porque desobedecerlo era ponerte en contra de él, en contra de un hombre que básicamente se te estaba presentando como Dios. ¿Y qué pasa con esto? Que ahora muchas personas del otro lado se van a desmoralizar. Porque cuando estudiamos y analizamos el fenómeno de las sectas, nunca importa verdaderamente en qué está creyendo o depositando su fe cierto grupo social. Da igual si es el diablo, si es Dios, si es un profeta muerto, si es un vivo. No importa. No es lo que se cuestiona. Es, incluso te diría, anecdótico. ¿En qué es lo que creen? Lo que importa es, por un lado, qué están dispuestos a hacer en nombre de esa fe y cuál es la meta verdadera que persigue la adoración de tal o cual figura más o menos divina. En este caso, sabemos que el objetivo, al menos de los discípulos, era un cambio espiritual para estar mejor. Y sabemos que el objeto de adoración era el líder, Nicosia, quien era todo. Era su diablo, su Dios, su profeta muerto y por sobre todas las cosas, su vivo, verdaderamente muy vivo. Considerando cómo era Nicosia como líder y qué era lo que ofrecía, si volvemos al modelo de captación que utilizaban, está bien, tenemos que el señuelo principal eran las clases de yoga. De ahí, sus camaradas seleccionaban a las personas más vulnerables. Estas personas concretaban un encuentro personal con Nicosia, que ahí, amén de ofrecerles todo lo que ya les dije, empezaba obviamente el bombardeo de amor o love bombing, como tanto lo conocemos hoy por hoy. Este endulzamiento del oído tenía como función desestabilizarte. Tenías que irte de esa habitación sabiendo que un elegido
un verdadero elegido entre una multitud de personas, te miró a vos y quiere ayudarte a vos, porque vos sos especial. Y para demostrarte qué tan especial sos, Nicosia te decía todo lo que te puedas imaginar. Te entiendo, te amo, sos bienvenido. No vas a estar solo nunca más, te acompaño. Estoy para vos, te voy a ayudar. Todo tiene un porqué. Yo soy la respuesta. Yo soy tu salvación. Poco a poco, todas estas palabras acompañadas de verdaderos gestos que las respaldaban, te hacían mella, te hacían pensar y empezar a considerar que todo esto era cierto. Empezabas a desarrollar una fascinación y un amor hacia Nicosia, porque siempre estaba ahí con la palabra justa, brindándote aliento, brindándote todo lo que necesitabas. Pero ahí también empezaron las exigencias. Si querías de verdad estar bien, pero estar muy bien, no solo de forma pasajera, tenías que hacer sacrificios. El mundo exterior te había envenenado. Tenías que deshacerte del mundo exterior. Tenías que estar con él, con los suyos, en su lugar, para cultuarlo a él y cultivar tu espíritu. Tenías que deshacerte de tu trabajo, de tus relaciones, de tu familia, si la misma no te apoyaba en esto. Y sobre todo, de tus bienes materiales, porque todo eso era lo que te estaba enfermando, todo eso te impedía avanzar. ¿Cómo no te vas a deshacer de todo eso? Nicosia era tu refugio, tu único refugio. Y tu lugar estaba con él, con los suyos. No había nada que decidir. Si accedías, ahí empezaba tu aislamiento social. Quedabas preso en ese mundo, porque lo único que importaba era el Swami. Tu vida giraba alrededor de él. Y encima, considerando sus formas, con el pasar del tiempo, tu identidad se desdibujaba hasta desvanecerse del todo. Si teniendo a Nicosia como líder ni siquiera te hace falta pensar, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué tener que tomar decisiones? No te hace falta, nunca más, porque todo lo va a decidir y pensar él. Y aún así, hasta ahora solo estamos viendo la parte carismática de Nicosia. Hablemos ahora de la parte totalitaria. Lo primero era afianzar esta captación para que todo estuviera seguro y controlado, y la forma de hacerlo es la manera más infantil, pero que desgraciadamente es casi infalible. Para empezar, te voy a colmar de amor y de atenciones, para que vayas desarrollando un acostumbramiento a toda esta parte bonita mía, para que te enamores básicamente de lo que soy y de lo que te ofrezco, para que me creas. Yo un buen día te alejo y me alejo, te ignoro, ni siquiera te miro, ni siquiera te hablo, ni siquiera te trato con desprecio, me sos indiferente. Y te creo un hermoso sentimiento de culpa, donde vas a pensar
¿Qué fue lo que hiciste mal? Porque ahora ya no te mereces. Vas, mi amor, ¿en qué te equivocaste? ¿En qué fallaste? ¿Qué más te queda por entregarme a mí para que yo te vuelva a demostrar ese amor? Y cuando llegaste a ese punto, tenés una dependencia emocional terrible hacia tu líder. Y la captación de verdad está muy avanzada. Claro, esto igual se hace de forma intermitente, porque si no, no sería tan divertido. Días buenos, días malos, días neutros, para ir desestabilizándote cada vez más, mareándote cada vez más, que cada día que te despiertes no sepas con qué Nicosia te vas a encontrar. Y eso hace que siempre tengas que tener miedo, que siempre tengas que tener cuidado, que siempre sospeches que todo lo bueno se puede acabar de un momento a otro. Porque claro, a la víctima hay que hacerla sufrir de forma emocional, de forma psicológica y también, por supuesto, de forma física. A mí me llamaba mucho la atención que si él era tan espiritual, fuera tan violento. El viejo se muestra hacia los demás como alguien amable, pero en su ámbito es muy agresivo. Siempre tenía armas. A mí me electrocutó. Lo respetaba porque le tenía miedo, ya que si cualquiera de nosotros se quería ir del grupo, mandaba a que nos molieran a palos. ¿Qué pasa en la mente de la víctima? Estás padeciendo todo esto, no sabes cómo sentirte, al mismo tiempo ya le entregaste tu confianza, sabes que él no puede ser malo, no puede ser todo esto una mentira. A veces pensás en irte, de decir, bueno, ya está. Pero ves a tu alrededor los que se quieren ir, los que están como vos, y ves cómo los torturan. Y ya te lo pensás otra vez. Y si aún así estás dispuesto tan siquiera a querer escapar, vas a pensar también en los que ya escaparon antes que vos. Que apenas se fueron, todos los trataron de drogadictos, de prostitutas, de que habían elegido una mala vida, que preferían el mal camino, y sobre todas las cosas, que al final, después de todo, no eran tan especiales. Y nunca más ibas a escuchar hablar de ellos. Nunca más, nada. Era como si desaparecieran, como si nunca hubieran existido. Y te pones a pensar, ¿vos querés eso? ¿Querés dejar de ser especial? No, obviamente no. Porque es una de las cosas que más le encantan al ser humano, sentirse especial, sentirse verdaderamente amado por alguien en una posición de mando, porque eso te hace a vos acceder a otra posición también dentro de tu imaginación. No sos uno más del montón, sos verdaderamente especial y vos te mereces la salvación que te propone Nicosia. Y si para eso, bueno, hay que soportar y empezar a entender que a veces tiene sus días un poco raros, y lo haces. Porque, insisto, por ahí es tu culpa que él esté así con vos. Un día bien, un día mal.
¿verdad? Pero cualquier sacrificio es poco en comparación al dolor que te genera la sola idea de imaginar que Nicosia nunca más te va a mirar. Bienvenido, bienvenida. Llegaste al colapso o a la disociación cognitiva, como quieras llamarle. Lo que importa es que estás acá, en un punto verdaderamente muy, pero muy jodido y peligroso, porque de verdad tu existencia gira en torno a alguien más y vas a hacer todo para intentar complacer a tu líder. Y ahí tu líder se va a dar cuenta que ahora estás justo en el lugar donde él quiere que estés, en la posición ideal para poder hacer con vos lo que quiera, abusarte de todas las formas posibles. Y vos, en este estado, entre amigos te digo, no solo lo vas a permitir, sino que casi lo vas a estar pidiendo. ¿Entendemos el riesgo de lo que involucra relacionarse con alguien narcisista? Hago un parate acá. Vamos a dejar a Nicosia 2 segundos descansar. Tomen todo lo que acaban de escuchar y llévenlo como una plantilla a sus relaciones personales, actuales y pasadas, y sobre todo futuras. Intenten descubrir estos patrones de conducta para alejarse. Definitivamente. Porque todos y todas, desgraciadamente, en menor o en mayor escala, hemos pasado por una relación narcisista. Y no me refiero únicamente de pareja, sino también, de amistad, familiares, laborales. Ahí se los dejo, reflexionen por un momento. Luego, claro, sí, viene el proceso como tal de lavado de cerebro que, a este punto, considerando todo lo anterior, es bastante fácil. Es repetir sistemáticamente muchas acciones hasta que la víctima las termine por normalizar y justificar, porque después de todo es tu líder. Y si tu líder te dice que en ese contexto de la secta está bien de vez en cuando violar a alguien, más allá de que te haga un poco de ruido al principio, después decís, pero si él es mi líder, él es un ser superior, él es mi Mesías, pues por ahí tiene algo de razón. ¿Se entiende? En el contexto termina siendo todo posible, todo viable. Y nada, si estás correctamente captado, te va a llamar la atención de una forma negativa. Evidentemente ahora sí estás en el mismo infierno, en lo más profundo de la secta. Sos enteramente un sirviente, dispuesto a ser explotado de todas las formas posibles. Después de todo, son las peticiones de tu Swami. ¿Por qué no las vas a cumplir? Si él te ama. Una cosa fácil, si sos perverso, es manipular a una sola persona. Ok. Pero ya cuando querés manipular a 10, 20, 30, 100, evidentemente precisas de toda una estructura que te acompañe en tu cometido y que te permita hacerlo
de la mejor forma posible y teniendo el control de todo el tiempo. Así que vamos a empezar por la estructura edilicia. Este grupo siempre elegía lugares lo suficientemente grandes para que no llamase la atención el que conviviera ahí tanta gente, tantas familias. Por eso hoteles, casas quintas, por eso también el ir variando de lugares y de ubicaciones, porque bueno, era la forma efectivamente de disimular. Pero ¿cómo haces para controlar a tantas personas al mismo tiempo? Más allá de que ya estén a tus pies, vos seguís siendo uno solo. Como líder, sos uno solo, precisas ayuda. Y ahí entra el esquema piramidal, que casi siempre, cuando hablamos de sectas, se cumple. ¿Qué significa esto? Que en la punta va a estar Nicosia, el líder indiscutido. En el estrato inferior va a estar Silvia, porque es su mano derecha. En el tercer estrato, bueno, sí, está Sinesio, Luis, Velázquez, que son como los ayudantes. En este lugar también vamos a incluir a los hijos mayores de Nicosia, pero eso también, falta bastante para llegar ahí. Y por último, en la base de la pirámide, bueno, todo el resto, todos los discípulos, toda la gente captada, todas las víctimas. Como el rol de Nicosia ya nos quedó muy en claro, lo sacamos, lo corremos, ya lo conocimos. Gracias. Hablemos del rol que cumplía Silvia. Su esposa, su mano derecha, se encargaba de administrar todo el dinero de la secta. Absolutamente toda actividad económica era de ella. Todo dinero, todo sueldo, todo pago, todo bien pasaba por sus manos. Se hacía llamar la Gran Madre, la madre de todos, porque claro, también se encargaba de criar y de educar a los niños que iban naciendo dentro de la secta, al mismo tiempo que iba adoctrinando, mejor dicho, amaestrando a otras mujeres adultas, madres de estas criaturas que acabo de mencionar, para que la ayuden en la educación y demás. Ya vamos a entender todo este entramado también de la educación, créanme. Obviamente, Silvia y los otros 3 hombres se encargaban de las clases de yoga. Pero en el caso de los hombres, más allá de captar nuevas víctimas bajo la modalidad de las clases, como lo hacían siempre, también tenían otros trabajos y actividades por fuera del grupo que les permitían no solo ganar más dinero, que era obviamente destinado a la secta, sino también rodearse de otras personas, posibles futuras víctimas. Se darán cuenta que todo el grupo era cerrado. Todas las personas importantes cumplían una función y todo estaba cubierto. Cualquier error era imposible, no existía un margen, porque todo estaba bajo control, de forma permanente. El motor fundamental de la dirigencia de esta secta, de los miembros de la cúpula, era tan sencillo como enriquecerse. Tener todo el dinero posible, propiedades, bienes, lujos. Y evidentemente, sin tener que trabajar de manera habitual para conseguirlos. Pues ¿para qué? Si hay formas más fáciles
y más entretenidas. Porque que de todo este proceso bueno devengan otras situaciones como saciar impulsos bastante sádicos eran apenas un agregado, una agradable consecuencia, un detalle más de satisfacción que hacía que este motor continuara girando indefinidamente, porque al final todo lo que se obtenía era útil, por H o por B era disfrutable. Cuando recién hablábamos de la estructura piramidal, decíamos tal cumple tal rol, tal cumple tal función, y mencionamos el escalafón de abajo, el último lugar, pero no profundizamos. Porque de verdad, todo lo que ahí ocurría, en el lugar de las víctimas, se merece todo este capítulo. Si querés saber cómo era vivir adentro de esta secta, prepárate, porque vamos a hacer un recorrido por cada ámbito vital por separado para que puedas dimensionar casi cada aspecto de la vida dentro de esta secta. ¿Qué pasaba con todos los bienes que los creyentes le entregaban a Nicosia? Bien, algunos de ellos eran vendidos para incrementar los ahorros de la secta, otros eran utilizados como los autos de alta gama y las propiedades, bueno, por supuesto que eran ocupadas. Porque sí, hubo gente que le entregó al Swami las escrituras de sus casas, de sus terrenos, de todo. Y un claro ejemplo de esto es, bueno, el sitio hotel. Su anterior dueña acabó siendo víctima del Swami. Y sí, en efecto, le entregó las escrituras del hotel. Todo sea a cambio de la salvación espiritual. A ese nivel de convencimiento nos referimos. Sabemos para más Sinri que cuando ocupan este hotel lo transforman en una suerte de cooperativa de trabajo. Todo esto para hacer una fachada ideal que justifique que muchos miembros de la secta estén viviendo en el hotel, mientras que al mismo tiempo, por ejemplo, Sinesio era el encargado del mismo, ya que el hotel seguía abriendo las puertas para los huéspedes que jamás sospecharon absolutamente nada. Y estamos hablando de Mar del Plata, una ciudad por demás turística y sobre todo más aún en aquellos años. Y a todo esto hay que sumarle aún así las clases de yoga, hay que sumarle la mueblería, la empresa de paisajismo en Venezuela, y también decir que en el caso de los discípulos masculinos, estos eran los únicos que tenían permitido salir a trabajar por fuera de la secta. Y eso involucraba a los niños que empezaban a tener una vida laboral entre los 5 y los 13 años de edad, ya sea haciendo trabajos de albañilería u otras changas. Lo que importa de todo esto era que cada centavo, cada sueldo, cada dinero que los trabajadores cobraban debía ser entregado nada más llegar al hotel a Silvia, porque ninguno de ellos podía disponer de dinero. Y cuanto mucho, aún así, en el mejor de los casos, que por ahí, por una cuestión de transporte,
un discípulo necesitaba tener efectivo, se les exigía cada comprobante. Y pobre de vos, si no podías justificar no tener X cantidad de dinero de vuelta. Completamente nulo. Tenías una enfermedad, te accidentaste. Seguramente es porque algo mal estabas haciendo y sos culpable y te lo mereces. Y si te querés curar y reponer, usa los poderes de tu mente, como cualquiera. ¿Tener que llevarte a un hospital? ¿Para qué? Ni que fueras tan importante como para que la secta gaste dinero en vos, si apenas sos uno más. Pero bueno, de vez en cuando ocurría el milagro. Pero no creas que por cruzar las puertas del hotel hacia la calle eras libre. Porque te vas a ir al hospital, pero te vas a ir acompañado. No va a ser cosa que abras tu boca más de la cuenta y nos traigas problemas. ¿Que precisas una internación? Bueno, de un día. No me importa si el médico dice que precisas 3, una semana, estar en observación. No me importa si te operaron de algo. La verdad, no me importa. Un día de internación y volvés al hotel. Y más vale que te recuperes, porque encima estamos invirtiendo dinero en vos. Todo porque no usás el poder de tu mente para curarte. Te estás transformando en una molestia. Muy seriamente. ¿Quieren saber hasta qué punto todo esto era así? Perfecto. Un día ocurrió el caso de una niña que se accidentó dentro del hotel y una de sus rodillas le dolía muchísimo. Nicosia le dio todo este sermón de los poderes de tu mente, bla bla bla, tu culpa, tu culpa, tu culpa. Pero pasaron los días y le seguía doliendo y cada vez peor. Y lloraba y suplicaba y pedía ayuda. Y Nicosia pasó de apretarle con fuerza la rodilla. Pasó de eso. Vio que no funcionaba, vio que la criatura seguía y seguía y seguía. Nicosia decidió agarrar 2 perchas de metal y pasarle electricidad directamente a la rodilla. Obviamente no fue la solución. ¿Quieren saber por qué? Porque semanas después de este último incidente, ruidito, alguien tuvo a bien verle la rodilla a esta nena para ver qué era lo que tenía. Tenía una quebradura expuesta. Otra cosa que repercutía muchísimo en la salud, por supuesto que era la alimentación. Uno podría tener a bien imaginar y decir que bueno, con todo el dinero que están recaudando constantemente, sale Silvia, Sinesio o quien sea a la calle y viene con legumbres, carnes, vegetales, con la compra. No. Los lujos y la comida de verdad era para la cúpula. Todos los discípulos, sin importar género, sin importar edad, sin importar si estabas embarazada, todos vivían a arroz y agua.
durante meses, durante años, durante décadas. Arroz y agua. La principal educadora dentro de la secta era Silvia, como ya se los adelanté, porque ningún niño ni ninguna niña tenían permitido ir a la escuela. ¿Para qué vas a ir? Si te vas a aburrir, si vos sos más inteligente que ellos, te van a contaminar ahí afuera si no saben nada, si son todos animales. No son como vos, vos sos mucho mejor. Además está decir que esas no eran las razones verdaderas. Pero claro, ¿cómo te asegurás que un niño no diga ni cuente nada de lo que ve todos los días en el entorno en el cual vive? Muy fácil, haciendo que no tenga a nadie a quien contarle absolutamente nada. Esto deriva a que durante décadas la educación de los niños fue totalmente informal. Cuanto mucho, muy de vez en cuando, asistía desde el exterior una profesora particular que los terminaba de preparar para que los niños y niñas rindieran un examen libre a fin de año. Para quienes no sean de Argentina, ¿qué es esta modalidad? Rendir libre significa que vos podés no asistir al colegio todo el año, pero si a final de año te presentás a que te examinen con todos los conocimientos y todos los aprendizajes que te deberían haber enseñado, aprendidos, y lo demostrás, está todo más que bien. Es como educación en casa. También esta modalidad se utiliza cuando algún alumno está lesionado y está imposibilitado de asistir al colegio. Bueno, se envían profesores, se educa de otra forma, pero se educa. Lo que importa es que los niños que están en la escuela y los niños que no están en la escuela tengan el mismo nivel educativo. Y como esto sí se daba, no levantaba tampoco ninguna sospecha. También te digo, sincerémonos. Sos una profesora del exterior. No me importa si te acabas de recibir y tenés 22 años o si ya tenés toda una carrera hecha y tenés 45. Venís del exterior, venís con otra cabeza, te envían sistemáticamente a un hotel donde te pagan muy bien, bárbaro, para que le enseñes a un montón de niños al mismo tiempo, adentro de un hotel, y no sospechas absolutamente nada. De verdad, no hay nada en todo esto que te llame mínimamente la atención. Digo, no sé, cosas tan simples como la malnutrición de los menores. No se te prende ninguna luz roja en la cabeza. Permítanme dudar. La educación es un arma muy poderosa en todos los casos, para bien, pero en estos casos para mal sobre todo. Porque al estar en un ambiente cerrado, protegido y controlado, vos enseñás como adulto lo que querés que el resto aprenda. ¿Qué se hace con esto? Se normalizan muchísimas cosas. Porque es lo que te ven hacer, es lo que vos les contás, es lo que les explicás. Y son niños. Ellos te van a creer ciegamente, van a confiar en tu palabra, porque no conocen nada diferente. Este fenómeno se llama contracultura. Y con la contracultura en la educación
creas o moldeas, mejor dicho, el cerebro de estos niños para que de verdad se crean que ellos también son especiales, que el afuera es malo, que el mundo exterior es una porquería, que afuera está todo mal y que lo que conocen, lo que sucede dentro del hotel, primero que está bien, segundo que es lo normal, lo que le pasa a cualquier niño en cualquier situación, y tercero que es deseable, porque es para estar mejor. ¿Entienden la gravedad de toda esta situación? Es muy fuerte. Una cosa es que llegues a la secta con una vida previa. Suponete que caigo yo en una secta. Bueno, ya tengo mis décadas ganadas, conozco muchas cosas, he visto muchas otras. Fui a un colegio normal. Buah. Vamos a suponer que era normal, pero digamos que tuve una educación estándar. Y entro a una secta, sí, convencido, con la cabeza lavada, y me planteo esa dicotomía de ahora me parece bien esto que antes me parecía mal. Ahora me parece mal esto que antes me parecía bien. Problema mío. Problemas de adulto. Ahora, si sos un niño que naciste en el seno de una secta, la secta es tu identidad. La secta es todo lo que conoces. La secta termina siendo todo lo que sos. No tenés nada con lo que comparar o contrastar. Podríamos pensar que todos los discípulos en igualdad de condiciones tenían trato entre ellos, que se llevaban bien, que una vez al mes los sacaban de excursión por las playas, que corrían todos juntos en comunidad, que eran felices, que sí, en una secta, pero teniendo vidas normales, siendo amigos, amantes, parejas, una comunidad. No, en este caso no. Por orden explícita de Nicosia, cada miembro tenía que mantener mucha distancia de cualquier otro miembro que no sea él, que no sea Silvia o cualquiera de los otros 3 gatos. Casi no podías hablar con nadie. Tenías que ignorar prácticamente a todos, porque era el líder el que decidía cuándo y con quién y bajo qué condiciones ibas a relacionarte. No había nada librado al azar. En la secta estabas solamente vos y Nicosia. ¿Ven los caballos cuando les ponen esto para que solo puedan ver al frente? Para que no miren a los costados y no se distraigan y no se asusten. Más o menos lo mismo. En los casos donde los ingresantes traían consigo a la secta también a otras personas, padres, madres, maridos, esposas, hijos, hijas, amigas, amantes, bienvenidos sean todos, pero no crean que dentro de estas 4 paredes el vínculo entre ustedes va a seguir siendo el mismo o que tan siquiera va a ser respetado por los demás. Pero no importa. Es apenas un detalle. Vos te vas a salvar y encima trajiste a alguien que vos amás o que querés mucho para que se salve también. Eso es lo único importante. Hiciste una buena acción. Y si pensamos en los trabajadores que salían afuera de la secta, Nicosia siempre encontraba la forma de vigilarte. Y pobre de vos si te veía hablando más de la cuenta con alguien del exterior.
no solo te podría simbolizar una paliza, o echarte, en el mejor de los casos, era lo mejor que te podía pasar. Pero no era tan fácil. Lo más probable era que te mandara a otra sede de la secta para que te alejes de todo lo conocido nuevamente y sea como un empezar desde cero en otro ambiente. O bueno, si eras un poco más rebelde que eso, a Venezuela o Argentina, según el caso. No ibas a escapar. Si ellos no querían, no te ibas a ir. El sexo y todo lo que esto representa para el desarrollo de un individuo, en términos generales, es algo muy importante. ¿Te pensás que siendo tan importante Nicosia lo iba a dejar librado al azar? No, tampoco. Que las parejas allá adentro no se armaban porque sí, porque fluía el amor, o porque fluía de golpe el deseo carnal. No. No me importa si son esposos desde antes. Acá nadie va a tener ningún enlace cuerpo a cuerpo si Nicosia no lo ordena. Él va a manejar cada pequeño aspecto de tu vida. Ya veremos cómo también, sobre todo en este apartado. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de los varones, cuando estaban alrededor de los 13 años de edad, él decía que ya era hora de que conocieran lo que son estas relaciones. Y los hacía acostarse con algunas de las madres. Sí, con esas mujeres que durante 13, 15 años te criaron y te cuidaron. Quizá incluso con tu misma madre biológica. Ahí empezaba tu vida sexual. Y créeme que se pone peor. En el caso de las niñas, creo que llegados a este punto, nadie se sorprenderá. Era Nicosia quien las iniciaba, no a los 13, no a los 15, muchos años antes. Y encima de esto tan traumatizante, quizá después de abusarte, Nicosia te ordenaba que tuvieras relaciones sexuales con alguno de tus hermanos, incluso también con los biológicos. ¿Qué importa? Y si te llegabas a negar, no sé si era conveniente negarse. En las relaciones sexuales, Nicosia, de una u otra manera, siempre estaba presente. Llegó incluso a tener todo un sistema tecnológico de cámaras para ver cada encuentro. No importa si él estaba en el piso A del hotel y esto sucedía en el 10º. No importaba. No importaba si él estaba de visita en Venezuela y él quería ver qué pasaba en una habitación concreta del hotel, o viceversa. Él siempre te estaba viendo. Cuando no, físicamente también se le daba por participar o filmar. Pero bueno, sus apetencias, las grandes apetencias íntimas del Swami iluminado, el nuevo Mesías, no pasaba solo por niñas. También por cualquier otra mujer de la secta que estaba casada, que su esposo también estaba adentro de la secta. ¿Qué importaba? Él hizo
su propio harén, con todo lo que eso conlleva, como por ejemplo, no lo sé, tener entre 11 y 15 hijos biológicos. 2 de ellos, hijos nietos. Porque sí. Eduardo Agustín de Dios Nicosia también violaba y embarazaba a sus propias hijas. ¿Cuál es el problema? Si tener un hijo suyo era un privilegio, si su semen era bendito, ¿quién no quisiera tener el hijo de un Mesías? ¿Hay tan siquiera un ámbito legal dentro de todo esto? Vamos a suponer que hay uno. ¿Te imaginas que si Nicosia durante años iba al registro civil a registrar cada uno de estos 15 hijos con distintas mujeres? Bueno, eso sí iba a ser muy sospechoso. Verdaderamente muy sospechoso. ¿Qué hacía? Te embarazaba, parías, muy probablemente dentro del hotel, y te miraba y decía: ahora sos pareja de fulanito. Y fulanito, otro discípulo, iba al registro civil e inscribía a esa criatura como si él fuera el padre. Porque Nicosia como tal solo tuvo un hijo, del cual se responsabilizó legalmente, por no decir a secas que le dio el apellido. El resto, legalmente, eran hijos de otros hombres. No soy abogado. No estoy empapado en estos temas. No es mi área de trabajo. Pero si hacemos una sumatoria de todo lo que les vengo contando, tenemos, sí, bueno, el falsear identidad de menores, abuso sexual agravado, corrupción de menores, reducción de la servidumbre, abuso de confianza y muchas otras cosas más. Nunca jamás ibas a ser líder junto a Nicosia. Olvídalo. Tampoco ibas a estar para par con Silvia. Pero si tenías dentro de todo la fortuna de haber nacido como varón dentro de la secta, bueno, con el correr de los años ibas a estar en el escalafón siguiente, junto con Sinesio, con Luis, con Velázquez, y eso, bueno, tenía sus privilegios. Mejor alimentación, mejor trato. Ibas a tener que cumplir las órdenes de tu padre de todas formas. Ibas ahora a transformarte en una suerte de espía y al mismo tiempo mensajero. Y bueno, por supuesto también ibas a tener un lugar preferencial para presenciar las violaciones que él quisiera que presenciaras. En cambio, si habías nacido mujer, créeme que jamás ibas a dejar de estar en la base de la pirámide, con todo el resto, con todas las otras mujeres que no sean Silvia y con todos los otros hombres que no sean hijos
de Nicosia. En definitiva, una vez que entrabas a la secta, toda tu vida, externa e interna, era dominada por Nicosia. Lo que comías, lo que veías, cómo te comportabas, con quién te acostabas, cómo te relacionabas con los demás, de qué trabajabas, todo iba a pasar por él, incluso lo que pensabas, porque él logró instaurar en sus discípulos que era capaz de saber a cada momento qué idea pasaba por sus cabezas. Tenías que cuidarte de pensar, porque eso te podía traer infinidad de problemas al ser una excusa fantástica para él, para castigarte por cualquier cosa, en cualquier momento. Y evidentemente los castigos no eran muy lindos, así que mejor evitarlos. A todo eso vamos a incrementar el miedo que podías llegar a tenerle a él, porque vivía rodeado de armas. Hay quienes dicen que incluso dormía con armas sobre su almohada. ¿Querés un dato más? Vivía diciendo que él tenía contactos con la policía. Todo esto para desarticular desde dentro cualquier posible intento de denuncia. No había nada que pudieras hacer, única y exclusivamente lo que él quería que hicieras. Eso es estar adentro de una secta. Y ahora, para ir cerrando, no pienses que todas las víctimas de esta secta eran personas tontas, que les pasó por eso. No. Muchas de ellas eran profesionales de diversas áreas. La gran mayoría estaban relativamente preparadas para la vida, lo que sea que eso signifique, tanto como vos y tanto como yo. Pero en un momento, algo los sobrepasó. Probablemente malas decisiones propias, probablemente el contexto. Algo les jugó totalmente en contra. Y cuando se sentían perdidas, apareció Nicosia. Y como Nicosia, hay muchos y muchas. Y lo único que puede marcar la diferencia en estos casos, porque ya hablaremos también en su momento de sectas y organizaciones que captan a personas, por ejemplo, analfabetas o que han vivido toda su existencia en situaciones de desprotección y vulnerabilidad extremas. No es este el ejemplo, pero existen también. Ahora, la diferencia para que alguien como vos y alguien como yo no caigamos en lugares así es tener información sobre por qué existen, cómo se presentan, cómo trabajan y cómo operan las sectas coercitivas y totalitarias. La información es lo único que nos puede salvar. No sé cuánto tiempo llevo de grabación, no lo quiero saber. Que sea una sorpresa para el día de mañana. Sí puedo decirte que tengo una vibra espantosa encima por todo este tema. Así que lo vamos a dejar descansar momentáneamente. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y me dejes tu comentario para saber tu opinión sobre todo esto y sobre todo para que no te pierdas la segunda y última parte de este caso, que es mucho más visceral
que esta primera parte. Y si como yo quedaste medio después de todo esto, tal vez te sirva para relajar y fingir un poco de demencia, pasar por mi último video, que es Esto no es espiritualidad, porque iluminados, mesías y estafadores hay por todas partes, y mi objetivo principal es que no caigas en esas manos, y para hacerlo trato de enseñarte y explicarte qué es lo que hay detrás de todas estas personas que se presentan como si fueran algo fantástico. En pantalla estás viendo mi Instagram para que me sigas y contactes en caso que quieras, desees o necesites una consulta privada conmigo. Y en caso que quieras enviarme tus recomendaciones, sugerencias y denuncias, podés hacerlo a través de esta dirección, donde también podés contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Y ojalá nunca tengas una historia ni una experiencia personal con una secta. Ojalá. Muchas gracias y marchando todo bien. Hasta pronto.